el estudio, hermanos, el día de hoy tocaremos el capítulo de las gracias pactuales que hace referencia a las buenas obras, hermanos. Ya vamos en el capítulo número 16. Es el capítulo que estaremos tocando acerca de las buenas obras, hermanos. Bien, pues, si nosotros, hermanos, leemos la confesión en este capítulo, lo voy a invitar que si usted trae su confesión, hermanos, pueda ir a este capítulo para hacer lectura juntamente conmigo. Vamos a iniciar leyendo el párrafo 1, hermanos. El párrafo 1 del capítulo 16 de las buenas obras, hermanos, nos enseña principalmente, hermanos, cuál es la norma para las buenas obras. Hermanos, todos estamos de acuerdo que la salvación no es por obras, la misma palabra de Dios lo dice. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe de eso. Sin embargo, hermanos, las buenas obras, o entender lo que son las buenas obras, hermanos, bíblicamente, es indispensable para el cristianismo. Para un cristianismo entregado, hermanos, real, no un cristianismo profesante sin sentido. Las buenas obras, hermanos, es importante. Partimos, hermanos, de este párrafo 1 para hacer lectura, hermanos. Dice el párrafo 1 de nuestra confesión, hermanos: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones, hermanos. Entonces, tenemos que lo primero que tenemos que identificar en las Sagradas Escrituras la norma de las buenas obras, hermanos, ¿sí? ¿Cómo distinguimos realmente una buena obra de algo que es bueno? ¿Sí? Ahorita más adelante vamos a ver, hermanos, cuál es la diferencia entre las buenas obras de un convertido y las buenas obras de un inconverso. Este capítulo, hermanos, es necesario que profundicemos hasta el punto de nosotros poder identificar esa diferencia entre cuando una buena obra es realmente buena obra y qué lo caracteriza por venir de un corazón convertido. Y cuando aquella buena obra, aunque no deja de ser buena obra, no es de un corazón convertido. Entonces, hermanos, lo primero que tenemos que entender, hermanos,
que dentro de las buenas obras ¿quién es el árbitro, hermanos? ¿O cuál es la regla a seguir entre el bien y el mal? ¿Sí? Y esa regla a seguir, hermanos, no es otra cosa que la voluntad de Dios, hermanos. La regla del bien y el mal no es otra cosa que la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 6, versículos del 13 al 15. El apóstol Pablo le está enviando esta carta a Timoteo donde le dice lo siguiente, hermano. Le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y ojo lo que dice, hermanos, que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pero el punto es aquí, hermanos, le dice, guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, al decirle que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión, podemos ver que existe la posibilidad de guardar el mandamiento con mácula y con reprensión. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿dónde encontramos el juez o el árbitro de esa buena obra, del bien y del mal? En la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el conocimiento práctico u operativo de la voluntad de Dios? Porque nosotros sabemos, ok, sí, la escritura, ¿sí? La escritura. Pero para identificar ese conocimiento práctico y operativo, nosotros tenemos que realmente estudiar las escrituras. El Salmo 147, mis hermanos, si ustedes pueden ir ahí también conmigo. Versículos 19 y 20, miren lo que dice, hermanos, el salmista. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Sí? El Señor manifiesta, hermanos, su voluntad en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Él manifiesta su voluntad en su palabra. Nosotros, para identificar cuáles son las buenas obras, debemos, hermanos, encontrar la manifestación de su voluntad. ¿Sí? Para nosotros, hermanos, poner a práctica, en operación, ¿sí? O ese conocimiento, llevarlo a una práctica, tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y la voluntad de Dios está en el estudiar las Escrituras. Respóndase en su corazón, hermanos, únicamente, y cada quien sabrá. ¿Cuántos de los que están de aquí, que fácilmente puedo contestar yo esa pregunta, tienen más de un año siendo convertidos? Levante su mano, hermanos, ¿quién tiene más de un año siendo convertidos? Todos, hermanos. ¿Sí? Ahora no le voy a pedir que levante su mano, hermanos. ¿Sí? Pero ¿cuántos de los que están de aquí, hermanos, si respondes en su interior, cuántos de los que estamos aquí
hemos podido leer las Escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis a lo menos una vez al año. Es decir, si tengo 7 años convertido, no es regla, hermanos, ¿sí? Pero como siervo fiel, hermanos, yo tendría que tener al menos 7 veces leídas las Escrituras, hermanos. Y así te vas con cada año. Es una sugerencia, hermanos, que al menos... Una vez les comenté, hermanos, un pastor en el seminario nos puso el reto. Leer las Escrituras en al menos 3 meses. Hermanos, sí, a lo mejor podemos encontrar gente que tiene años en el cristianismo. Y si ese es uno de ustedes, hermanos, oféndase y mucho. Porque el ofenderse te va a llevar al arrepentimiento. Que nunca en su andar cristiano han podido leer las Escrituras desde el Génesis al Apocalipsis. Y usted me dice, hermano, pero ¿en qué parte dice literalmente, textualmente, que yo tengo que leer todas las Escrituras? Hermanos, no lo dice. Pero si nosotros, hermanos, queremos conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios solamente está en las Escrituras, y no leemos toda su palabra, entonces nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos. Ojo, hermanos, no estoy diciendo, y quiero afirmar esto, hermanos, no estoy diciendo que no seas creyente, ¿sí? Para ser creyente, hermanos, tú tienes que haberte arrepentido de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Eso es manifestación de un corazón renovado. Pero, hermanos, el no hacerlo, el no esforzarse por conocer la voluntad de Dios, es pecado. Yo le invito, hermanos, que para nosotros poder entender de forma correcta lo que son las buenas obras, póngase el compromiso, hermanos. Yo quiero pensar, hermanos, y ahorita voy recordando esto, hermanos, yo quiero pensar que todos los que estamos aquí hemos podido leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque hace un par de años lo hicimos como iglesia. Entonces, mi hermano, si alguien por aquí no lo ha hecho, el pastor lo va a ver con cada uno de ustedes. Así no echándole al pastor. No, hermanos. Pero bueno, hermanos, la voluntad de Dios está en las Escrituras. Entonces, hermanos, cuando hablamos de buenas obras, ¿sí?, que es el capítulo que estamos hablando, debemos entender que las buenas obras, ojo, hermanos, son aquellas que se conforman a la ley de Dios. ¿Sí? Aquellas obras buenas o buenas obras son aquellas que se conforman a la ley de Dios como está revelada en las Escrituras. Es decir, son expresiones concretas, hermanos, ¿sí? Son expresiones concretas de bondad y generosidad de tipo práctico y económico. ¿Alguien recuerda a qué nos referimos cuando decimos económico, hermanos? La economía. No hacemos referencia a dinero, hermanos. En tiempo. ¿Sí? La economía es en tiempo, hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿sí?, si nosotros queremos vivir en las buenas obras, tenemos que entender la voluntad de Dios. Ojo, hermanos, en el librito, hermanos, que agarramos como, no es el único, pero sí es la referencia, hermanos, que vamos usando la guía para el desarrollo de los estudios de la confesión, de Samuel Waldron, dicen una afirmación, hermanos, bien tremenda, hermanos.
¿Qué es anemia, hermanos? No, hermano. Digo, se evidencia en una desnutrición, ¿no? Pero ¿qué es una anemia, hermanos? Sí, es una enfermedad, pero es una falta de qué, ¿verdad? Los glóbulos, ¿sí? En la sangre, ¿sí? Esos son los glóbulos sanos. Si no hay esos glóbulos sanos, ¿sí? Lógicamente vienen estas, ¿cómo comentar? Desnutrición y un sinfín de enfermedades, hermanos. Cuando una persona está anémica, se enferma, hermanos, de lo que sea, ¿verdad? Pasa una mosquita por el aire y si tienes anemia tienes que cuidarte porque es muy probable que te va a agarrar con las defensas bajas y vas a enfermarte. Y ojo, hermanos, lo que dice Samuel Waldron, que creo que yo es muy cierto. Nuestra anemia ahora vamos a ver qué es la anemia espiritual. Dice el doctor, nuestra anemia espiritual se revela en la poca frecuencia de nuestras expresiones prácticas y económicas de la bondad que la Biblia llama buenas obras. También se revela, este hermanos está tremendo, también se revela la perversión espiritual, hermanos, de muchos cristianos profesantes en nuestro tiempo. Es decir, hermanos, una anemia espiritual se ve reflejada en tu vida como creyente. Pero eso te puede llevar, hermanos, a una perversión espiritual tremenda que muchos cristianos hoy en día tienen. Hermanos, el congregarse, ¿será una buena obra? ¿Qué dicen? El congregarse, ¿no es una buena obra? No, hermano. La voluntad de Dios expresada en las Escrituras que se puede poner en práctica es una buena obra. Ahorita vamos a ver, hermanos, cómo aún los inconversos pueden hacer las buenas obras. Pongo un ejemplo, hermanos. ¿Por qué le enseñamos a los niños a orar? El niño no es convertido, hermanos. No ha nacido de nuevo. ¿Qué caso tiene que le enseñes a orar? ¿Que no se supone que la oración del pecador, como lo es el niño? ¿Y qué caso tiene? Pero es una buena obra. Vamos a ver ahorita más adelante, si el tiempo nos da el día de hoy. Si no, hermanos, la próxima semana seguramente lo vamos a tocar. ¿Cómo hay ejemplos en la Biblia de esto? Entonces, hermanos, congregarse es una buena obra, ¿sí? Porque es un mandato explícito en la palabra de Dios. Inclusive nos advierte el dejarlo de hacerlo. El llegar temprano es una buena obra, hermanos. Es una buena obra. Hermanos, ¿a qué horas nos levantamos regularmente? 6 de la mañana. ¿Quién más, hermanos? 6 de la mañana regular.
Los que trabajan con patrón, hermanos, y que trabajan por la mañana, ¿a qué hora entran? Regularmente, 8 de la mañana. ¿Sí, no? Es el más o menos promedio los que están en la mañana. Bueno, los maestros a las 7, ¿no? Pero vamos a poner 8 de la mañana. Y vamos a poner que se levantan a las 7. A lo mejor a las mujeres les toca un poquito más de tiempo, pero de 6 a 7 y tener una hora de traslado, fácil, hermanos. Un varón se cambia y se alista. Hasta nos sobra tiempo, nosotros en 15 minutos ya estamos listos, ¿no? Pero vamos a ver, las mujeres a lo mejor una hora. ¿Cuántas veces hemos llegado tarde a nuestro trabajo? ¿Verdad que no? Ah, hermano, me descuentan el día. Y luego me descuentan el bono de puntualidad. Y si ganaba 1,000 pesos a la semana, ya van a ser 600. Pero a congregarnos, hermano. Vamos a quitar bonos de puntualidad, pastor, yo creo. No, eso es broma, ¿no? No le podemos quitar nada, hermano. Sí, hermano. Entonces, con ese mismo pensamiento, hermano, hermanos, hay que hacerlo todos. Hermanos, las puertas aquí, si el culto es a las 9, por lo regular, hermanos, créanme, están abiertas a las 8:30. Por lo regular. No tenga temor, hermanos, en que si va a llegar a las 8:30 no va a estar abierto. Mínimo 20 minutos, ¿verdad, hermano? Mínimo 20 minutos, hermanos, antes está abierto. Es una invitación a todos, hermanos. Y si nos damos cuenta, hay gente que va a su trabajo, pero si la puerta de su trabajo no está abierta, se queja, va a tener que esperar a que abran la puerta de su trabajo, el que tenga la llave. Pero ese compromiso en el asunto laboral, de lo que implica lo que hace que esté ahí. En el asunto espiritual sería lo mismo, porque aún si pensábamos que el templo estuviera abierto a la hora, el compromiso no se notifica por nosotros. Así es. Así es. Imaginemos, hermanos, que los cultos siempre empiezan 20 minutos antes. Hermanos, hoy eran las 9:05 y hubiéramos iniciado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 7 conmigo. Nada más. Si hubiéramos iniciado a tiempo. Hermanos, hagamos el esfuerzo, hermanos. ¿Es difícil? Pues sí, hermanos, es difícil. Pero, hermanos, si para el trabajo lo hacemos. Hay veces que confundimos, hermanos, y conforme vayamos entendiendo esto, por eso este capítulo de las buenas obras, hermanos, nos vamos a tomar 2 días. Porque a veces confundimos, hermanos, lo que realmente es una buena obra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos, hermano. Sin embargo, ojo, hermanos, el ser carente de buenas obras, como decía el doctor Waldron, te lleva a manifestar esa anemia espiritual o esa perversión espiritual. Sin embargo, hermanos, también tenemos que tener mucho cuidado porque para nosotros, y ojo, me pongo de ejemplo, para mí es muy fácil ver que otros llegan tarde, tomando este mismo ejemplo. Pero para usted es más fácil ver en donde yo fallo. De esa misma manera, hermanos, lo que usted vea donde yo fallo, por favor, acérquese y dígame.
¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hay un problema con esto también. Lamentablemente existe mucha gente con un espíritu fariseico que tiene una vista de águila para las violaciones de las reglas. Pero están ciegos, hermanos, en compasión y buenas obras realmente. Pongo un ejemplo. No vamos a entrar en controversias, hermanos, y eso se sube a internet y a lo mejor ahí va a haber más de uno que pueda conocer acerca de este tema. Sobre el uso del velo en las mujeres. Si bien es cierto, hermanos, hubo un tiempo en que formaba parte del pacto, hermanos, el uso del velo de las mujeres. Si bien es cierto que hay muchas iglesias sanas, hermanos, que aprueban el uso del velo y no puede entrar ni una mujer al culto sin usar velo. Y son iglesias sanas, hermanos, con ministros fieles. Pero muchas veces, hermanos, hay muchas iglesias que tratan de imitar eso y lo convierten en una regla humana. Yo creo que la hermana Saraí no es salva porque no usa velo. Y la vamos a tratar como impía. Hermanos, hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos. La forma en la que nosotros identificamos la ceguera espiritual de muchos cristianos profesantes es en la violación al deber bíblico. Ojo, hermanos, esta parte es bien importante. La violación del deber bíblico. ¿Cómo vamos a identificar a un cristiano profesante que viola estas buenas obras? ¿O que está cegado espiritualmente? En la violación al deber bíblico en favor de aquello que estiman como buena obra. Trabajar. ¿Será bueno o será malo? Es bueno, hermano, ¿sí? Es buena obra. La Biblia nos dice que tenemos que trabajar. ¿Sí? Inclusive dice, hermanos, que si alguien no provee para los suyos, ha negado su fe. Pero ojo, hermanos, cuando dice que si alguien no provee para los suyos, muchas veces interpretamos esto únicamente en esto. Ahí es donde está el problema, hermanos. La ceguera espiritual se identifica cuando tú por esto, varones, tu ceguera espiritual se identifica cuando tú por esto, ¿sí? Dejas de hacer esto. ¿Qué queremos decir, hermanos? ¿Sí? Cuando alguien deja de cumplir con sus labores dentro del hogar, el varón, hermanos, ¿sí? Cuando alguien deja de cumplir con sus deberes dentro del hogar, por esto,
Es evidencia de una ceguera espiritual, hermano. ¿Quién es un misionero, hermanos? Es bueno eso, hermano. Es buenísimo, hermanos. Es un mandato de Dios. Pero sabes que aquel que es misionero y deja de cumplir sus funciones como sacerdote del hogar, está manifestando una ceguera espiritual. Hermanos, ¿a cuántos hombres no conocen que los mandan a predicar el evangelio por todas partes del mundo? Pero es tanto tiempo el que pasan fuera que no están con su familia. Hermano, una sugerencia personal. Nunca dures separado más de una semana de tu familia. Porque si no estás el domingo con tu familia, la responsabilidad de los hombres, hermanos, ojo, estoy diciendo de los hombres, hermanos, es guiar a la adoración en el día del Señor también. Si tú te vas por lo que sea, hermano, y no guías a tu familia en el día del Señor en adoración, estás pecando, hermano. Ay, hermano, pero aunque sea un tiempecito de relax, unas 2, 3 semanas al año, pues si los tengo todo el año ahí, no, hermanos, no es correcto. Como tampoco es correcto, hermanos, decir, ay, el trabajo está muy duro. El trabajo está durísimo. No hay trabajo aquí en Obregón. Y yo tengo que conseguir dinero. ¿Sabes qué, Yanis? Como la situación está muy difícil aquí, yo creo que yo me voy a ir a vivir a otra parte y tú te vas a quedar aquí. No, hermano. No. El matrimonio no se separa. Pero mira, te voy a estar mandando dólares. No, hermanos, es pecado. Porque dejas de cumplir tus funciones. Y al momento de dejar de cumplir sus funciones, lo único que estás evidenciando es que espiritualmente estás ciego. Estás confundiendo lo que dice ser una buena obra, a tu parecer, con lo que la palabra de Dios manda, hermanos, del rol de un hombre. ¿El pastorado será una buena obra, hermanos? Es diferente el pastorado al misionero. A la misma palabra dice, buena obra lo desea. Sí, hermanos, es buena obra. Pero cuando por ser pastor, tú pierdes esto, estás mal. Alguna vez escuché por ahí a un ministro decir, hermanos, es un ministro que tiene un ministerio, hermanos, es muy famoso él. Algunos lo estiman y otros lo critican muchísimo, pero tiene un ministerio muy grande, hermanos, de misiones. Seguramente todos los que estamos aquí lo conocemos. Tiene un ministerio que se llama Heart Cry. Este hombre, hermanos, es de los pocos conocidos que se le ha pasado por todo el Perú en las zonas más complicadas predicando el evangelio. En Estados Unidos tiene uno de los ministerios más grandes, hermano. Todo el tiempo, hermanos, este hombre trae a su esposa a un lado. Todo el tiempo. Y una vez le preguntaron que sí, ¿qué pasaría
si su esposa sufriera un accidente que la dejara imposibilitada de hacer ciertas cosas. Y él dijo, yo tendría que dejar el ministerio de Heartcry para atender a mi esposa. Oiga, pastor, él iba a seguir siendo pastor porque pues el llamado del pastor no se puede quitar. ¿Y qué pasaría si dentro de ese accidente no solamente su esposa queda imposibilitada para ciertas cosas, sino que queda totalmente postrada en la cama? La respuesta de él, mira, el llamado pastoral no lo puedo dejar, pero es muy seguro que mis actividades dentro de la congregación se iban a reducir bastante. ¿Por qué? Porque esto es primero. Entonces, mi hermano varón, si tú quieres ejercer una buena obra, varones, ¿de qué manera podemos servir en la iglesia? ¿Qué se les ocurre? Hombres, necesito que me respondan aquí. ¿Cómo se les ocurre? Se vale tú también, Nehemías, ¿eh? ¿De qué manera podemos servir en la iglesia? Pastor, usted no se vale, ¿no? ¿Dijiste algo, Alex? Ah, yo pensé que habías dicho algo. ¿Sí? Apoyando, limpiando. Limpiar, bueno, limpiar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué haces, Alex, acá enfrente? Hermano, ¿qué te encargué que en un mes más o menos tienes que estar listo, hermanos, junto con el pastor? Hermano Misraim. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedes uno ayudar? Hermano Abel, ¿qué se le ocurre que pueda uno ayudar aquí en la iglesia? Algunas veces han escuchado la cuestión de los ujieres. ¿Qué es un ujier, hermana? Es el que está pendiente de recibir, de acomodar, de si algunas visitas, ¿sabes? Para servir. ¿Lo pudiera hacer un varón? ¿Verdad? Se nos descompuso el mini split que vamos a tener. Sí. Se nos descompuso el mini split. Y hay un varón, hermano Abel, no sé si le sepa los mini split, pero yo sé que medio le sabe. Vamos a decir que sí le sabe. ¿Sí? Y el hermano Abel le sabe eso. ¿No sería un servicio para la iglesia el que él apoye en eso? Sí, hermanos, es un servicio. Hay muchas, y pueden aparecer muchas otras más, hermanos, ¿sí? La oración, el hacer muchas cosas, hermano. Que la hermana María Elba ocupa un favor de X cosa, y yo como varón a lo mejor puedo ayudar, voy y le ayudo. Que la hermana María Isabel necesita, no sé, ir al seguro porque le toca cita, le toca consulta, y a lo mejor la hermana se le dificulta, yo voy y le ayudo. ¿Sí? Hay muchas cosas, hermanos, en las que como varones y en las que todos en general podemos ayudar. Pero mi hermano, ojo, si tú haces cualquier de estas y no haces esto, se me está olvidando una. Si tú haces cualquiera de estas y no haces esto, lo único que manifiesta es una ceguera espiritual. Y ojo, hermanos, no te estoy diciendo, ay, yo hago esto, pero no hago esto, entonces lo voy a dejar de hacer hasta que pueda hacer esto. No, hermanos, lo que te estoy diciendo es, vete ahorita que salgamos y empieza a hacer esto. Continúa haciendo esto, pero empieza a hacer esto. Sí, perdón.
Hay que predicarle el evangelio, hermanos, que se arrepienta de sus pecados y que cree en nuestro Señor Jesucristo, porque no es creyente, hermano. Exactamente, hermanos. La ceguera espiritual tenemos que identificarla aquí, hermano. Ahora, hermanos, servir en la iglesia, dirigir, es bueno. ¿Quiénes pueden dirigir? Dirigir tiene que ser un varón, hermano. Primero, no cualquier varón. Hermano, lo hemos estado estudiando los días martes. Nosotros como iglesia estamos en un proceso, hermanos, y vamos a ir creciendo, hermanos, en ese proceso de reformar en el sentido de las prácticas. Aquí, hermanos, para dirigir, tendría que ser, hermanos, un oficial, o bien un hermano dotado. Los que están viniendo los martes, hermanos, ¿qué es un hermano dotado? Aquel que se le dé la capacidad para estar en Y ojo, hermano, muchas veces dicen, pues es que, ¿cómo voy a saber quién es capaz de dirigir en oración a la iglesia si no lo pongo enfrente? Y uno puede decir, oh, pues sí es cierto, ¿verdad? Tiene lógica. ¿Cómo saber quién es capaz de dirigir a la iglesia si no lo pongo enfrente? Entonces, por conclusión, ¿qué sacamos muchas veces? Pues hay que ponerlo enfrente para que veamos si tiene el don. ¿Cómo voy a saber si mi hermano Misraín, si mi hermano Alex, si mi hermano Nehemías, si mi hermano Abel tienen la capacidad de enseñar si no lo ponemos enfrente? ¿Cómo voy a saber? Ah, pues lógico, hay que ponerlo enfrente y ahí vemos. No, hermanos, hay que ver su conducta en la familia y ahí vemos. Si tú ves, si nosotros vemos en su vida diaria que este hombre se esfuerza por enseñar a su esposa y a sus hijos, si vemos que es un hombre, hermanos, que está atento a las necesidades de su esposa y sus hijos, si vemos que es un hombre que lee la escritura con su esposa y sus hijos, si vemos que es un hombre, hermanos, que está sentado allí enseguida y cuando el pastor dice acá enfrente, vamos a ir a X capítulo, X libro y X capítulo, y el varón inmediatamente voltea y empieza a enseñarle a los niños dónde está. Si de repente dicen, ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar, pónganse de pie, y el hombre voltea y ve al niño sentado y le dice, levántate, vamos a orar. ¿Qué está manifestando, hermano? Entonces, hermanos, esa persona puede ser un candidato. Si esa persona no hace eso, no lo aventemos, hermanos. Porque el estar inclusive en la alabanza, hermanos, inclusive la alabanza es enseñar. ¿Alcanzamos a entender, hermanos, lo que es la buena obra? Acá va a direccionar o va a dirigir lo que es la buena obra. Tengamos cuidado en eso, hermano. Mucho cuidado en eso. Con el último, hermanos. Con este vamos a terminar, hermanos, pero tengo que borrar este.
Ahora sigue el otro lado de la moneda, hermanos. ¿Sí? Varones. El otro lado, ¿quién será? Mujeres. Dar conferencias, exposiciones de la palabra. ¿Será algo bueno? Pero es mandato a la mujer. La mujer es la ayuda idónea. Ojo, hermanos, no estamos hablando de cuestiones de género. Y yo espero que no se malinterprete esto, hermanos. El hombre y la mujer se complementan. ¿Sí? Se complementan, hermanos. Es el mandato que Dios ha dado. ¿Sí? Que se complementen. Pero la mujer es la ayuda idónea. A veces, hermanos, lo tomamos muy a la ligera. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos, es que este varón que está aquí es mi ayuda idónea. No, hermanos, este varón no es mi ayuda idónea. Bueno, hablando como, sí me explico, ¿no? Una mujer, este es mi ayuda idónea. No, hermanos, no es mi ayuda idónea. Esta es la cabeza de mi hogar. Este es el sacerdote de mi hogar. La ayuda idónea soy. Bueno, es la mujer. ¿Sí? La ayuda idónea es la mujer. ¿Sí? De aquí, hermanos, brincan muchos. Ojo, hermanos. Esto, hermanos, no aparece en la palabra. Esto no aparece en la palabra. ¿Han conocido mujeres en la palabra que trabajen? Muchas, hermanos. La mujer virtuosa, hermanos, yo creo que trabaja más. Si hablamos de trabajo laboral, la mujer virtuosa, hermanos, supera. Envidia, muchísimas. Pero si por esto dejamos esto, estamos mal, mujeres. ¿Sí? Hay que cuidar eso. Esto ni se diga, hermanos, ¿verdad? No, por eso no lo toqué, hermanos, porque creo que todo lo tenemos bien claro. Si no puede esto, menos esto. Hay muchas cosas que puede hacer la mujer en la iglesia, hermano. ¿Sí? Visitar a los hermanos, apoyar a los hermanos que están enfermos, ¿sí? Ofrendar. O la ofrenda, hermanos, ¿saben que es un servicio a Dios? Dicho sea de paso, ¿verdad? Pero... ¿sí? Bien, hermanos, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Ojo, hermanos, vimos el párrafo 1 únicamente. Y son 7. Entonces, la semana que entra, hermanos, vamos a tocar lo demás y nos vamos a ir un poquito más rápido. El día de hoy vamos a finalizar, hermanos, con el estudio. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta.